Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias por el privilegio de estar juntos hoy, de venir a tu mesa este viernes. Gracias por la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos que están aquí. Gracias porque tú has dispuesto el corazón de cada uno de nosotros para que estemos expectantes de lo que tú nos quieres hablar hoy, papá, en este tiempo, que sabemos son tiempos hermosos, difíciles, pero hermosos, porque nos están mostrando muchas cosas que nuestra vida necesita y muchas otras más que tú nos has dado y que nosotros no habíamos caído en razón de que tú nos estabas proveyendo de tantas cosas y de tantas bendiciones. Hoy te rogamos que tú nos hables al corazón y nos bendigas con tu palabra, como siempre lo haces. Traigas a nosotros una comprensión de todo lo que nos estás enseñando y sobre todo que nuestro espíritu lo reciba, papito, para poder empezar a vivirlo en nuestra cotidianidad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado amigo, Señor, Salvador, hermano. Amén. Amén. Bien, pues vamos a dar, vamos a revisar el documento que hemos estado viendo. Si lo tienen a la mano. Los que lo tengan a la mano, los que no, aquí se los vamos a leer. ¿Sí? Es que yo lo tengo aquí abajo en el teléfono. Y bueno, así ya, para no estar perdiéndolos de vista. Bien, estamos viendo acerca de cómo vivir la vida de Dios en nuestro diario vivir, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo es que su palabra es la que nos provee de vida eterna. Ahora, vamos a ver esta presentación, que es la presentación número 4. Se las mandé, se las envié, y yo espero que le hayan dado una leída, tal vez, o una revisada. Y entonces, sobre eso vamos a estar entendiendo lo que Dios nos quiere hablar esta noche. Esa presentación se llama La verdad y yo. La verdad y yo. ¿Sí? ¿Alguien nos podría leer? Vamos a invitarlos para que nos ayuden a participar y podamos escucharlos y ver que son más que un nombre en la pantalla, que tienen voz, que Dios puede hablar a través de ustedes también. ¿Ok? ¿Quién nos lee, por favor? La verdad y yo. La primera página. La segunda página dice La verdad y yo. ¿Conoces ya la propuesta de Dios para tu vida? Darte libertad. Darte libertad de la naturaleza humana para que participes en la naturaleza divina, disfrutando de la vida eterna. Muy bien. Has visto también que la vida eterna te es dada directamente a tu espíritu en forma de palabras divinas que son espíritu y vida. Ahora eres invitado a ver cómo Dios cumple su asombrosa promesa por medio de las vivencias divinas.
Muy bien, ahí vamos a detenernos un momentito. Gracias. Entonces, lo que estamos viendo es que en la presentación anterior habíamos visto cómo es que Dios, a través de su palabra, nos invita a vivir, la vida divina con su palabra. Y Él hace posible, precisamente con su palabra, que nosotros podamos vivir la vida divina. Recuerden que vimos un texto, un versículo de la Escritura que dice, mis palabras son las que dan vida, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es las vivencias divinas, ¿sí? ¿Cómo es que pasamos de escuchar la voz de Dios a que esa voz haga en nosotros el milagro de vivir lo que cotidianamente vivimos, vivirlo con Dios, ¿sí? Entonces, y a eso precisamente es a lo que esta presentación le llama las vivencias divinas. Muy bien, en la página 2, continuamos en la página 3. Ajá. ¿Quién nos lee, por favor? Dice, ten presente que se trata de que tengas vida eterna. Esto es, que toda tu existencia opere en la naturaleza de Dios y que es para eso precisamente que Jesús desea habitar en tu espíritu para ser él mismo la fuente de esta vida divina en ti. En las siguientes palabras que son espíritu y son vida, Jesús te dice cómo opera tu libertad. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8, 31, 32. Considera el propósito de estas poderosas palabras, la verdad te hará libre. Muy bien, gracias. Ten presente, dice, de que se trata de que tengas vida eterna. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero cuando tú escuchas la palabra o estas palabras para ti, vida eterna, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Hacia dónde se proyecta tu pensamiento, tu mente, tu espíritu? ¿Qué es para ti vivir vida eterna? ¿Nadie? Pues como nos enseñaron esa parte, ¿no? Yo creo que de todos nuestra mente viaja hacia cielos nuevos, tierra nueva, otra dimensión, en otro espacio, en otra dimensión, ¿no? No sé, viviendo todo lo contrario, digamos, a lo que hemos vivido aquí, ¿no? Que es angustia, aflicción, enfermedad, escasez. O sea, que todo eso no va a existir en esa vida eterna. Al lado, tal vez, como alguien describía, no me acuerdo quién lo decía, de un anciano en un trono con vestiduras blancas, resplandecientes. O sea, algo así más o menos, ¿no? Por lo menos a mi mente viene algo así cuando oigo vida eterna. Vida eterna, sí. Sí, sí. ¿Alguien más quiere decir algo más sobre esto? Lo que es vida eterna, ¿no? Pues,
Sin embargo, para Jesús y lo que la palabra nos enseña es que esa vida eterna es algo que ya se puede empezar a vivir desde aquí. Y de hecho se empieza a vivir desde aquí. Es una vida nueva, es una vida divina, es una vida ya no marginada o enmarcada por los temores naturales que enmarcan la vida natural. Es decir, las medidas de espacio, de tiempo, de salud, de economía, de todo eso. Entonces, son eh, como cositas que va quitando Dios de la ecuación de la vida. Ya no son las que rigen la vida. Ya no son las que te hacen tener o más vida eterna o menos vida eterna. No, no, nada de eso ya funciona en la vida eterna, ¿sí? Es decir, todos esos indicadores son eliminados por Dios, porque precisamente la vida eterna es una vida totalmente dependiente de la divinidad, de Dios, ¿sí? Habíamos dicho también el viernes pasado que a esa vida precisamente es lo que Dios en su palabra llama gracia. Esta es la gracia. Eso es vivir en la gracia, la vida divina, ¿sí? La vida eterna. Cuando nosotros oímos eternidad, pues pensamos que se trata de tiempo, ¿no? Esto es que siempre viviremos. Pero el centro de la vida eterna es no el asunto de tiempo, sino con quién lo vas a vivir, sino el punto es cómo lo estás viviendo y con quién lo estás viviendo. La eternidad se vive con Dios solamente. Eso es lo que le da un carácter de eternidad a la vida. ¿Sí? Entonces, dice aquí, esto es que toda tu existencia opere en la naturaleza de Dios. Esa es la vida eterna. Que toda tu existencia opere en la naturaleza de Dios. Y que es para eso precisamente que Jesús desea habitar en tu espíritu, para ser él mismo la fuente de esa vida divina. En las palabras donde dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. ¿Sí? Entonces, no se trata de saber la palabra, se trata de permanecer en la palabra. Entonces, permanecer es creerlo y comprobarlo. Dice aquí, considera el propósito de estas poderosas palabras. La verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Decía Pilatos cuando estaba Jesús delante de él, ¿y qué es la verdad? Teniéndola enfrente, no podía entender qué era la verdad, conocer a la verdad, y la tenía enfrente.
¿verdad? A lo mejor a veces así nos pasa, que tenemos la verdad enfrente nuestro y nosotros andamos buscando la verdad por muchos lados. La verdad respecto de nuestra vida. En esta semana platicaba yo con un compañero de trabajo y me decía, pero es un propósito en esta vida. Y yo le decía, sí, efectivamente, todos tenemos un propósito en esta vida. Y ese propósito lo da el hacer hizo tu vida. Él es el que da ese propósito. Entonces, en tu opinión, ¿qué es para ti o qué es ese propósito? ¿Alguien quisiera decirnos? ¿Nadie? ¿Están tan desconectados como yo? La verdad es que hay días que hay muchas distracciones, ¿no? Y no se puede uno concentrar en lo que uno está haciendo. Pero Que le conozcamos a Él. Propósito. Pues sí, podríamos decir que es parte, ¿verdad? Pero hay un propósito que está sobre todo eso y bueno, incluye eso que acabas de comentar, hermanita. Sí, sí es cierto. Que se conforme, que se forme Jesucristo en nuestras vidas ¿Para qué? Ajá. O sea, sí, que se forme Jesucristo en nuestras vidas para ser igual que Él, que a la estatura de ese varón perfecto al que Dios ya lo tiene listo, ¿no? Y que está formando en nosotros. Creo que ese sería, pues, lo que yo opino, ¿no? Sí, claro, está muy bien. Sí, precisamente ese es el punto, o sea, para ser hijos suyos, o sea, esa es la razón del por qué Jesús vino y nos mostró cómo se vive la vida como hijos suyos, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, que seamos hijos suyos. Entonces, en ese propósito está resumido todo lo demás. En ese propósito está resumido lo que hacia donde Dios nos lleva y cómo nos lleva. Si tú pones fijo ese propósito en tu vida y lo entiendes así, verás que todas las demás cosas convergen hacia ese propósito. Vamos a suponer que tú decides ser un jugador de fútbol o tú decides ser un cocinero o lo que tú quieras ser. Entonces, ese es tu propósito. Todas las demás cosas que tú haces en la vida van a girar en torno a eso porque tú quieres ser eso. Entonces, todas las cosas que tú experimentes, que tú compres, que tú vendas, todas las cosas que consumas, todas las cosas de las que te informes, van con respecto a eso porque tú has decidido ser o un jugador de fútbol o un cocinero. Entonces, tu vida gira en torno a eso. Por poner un ejemplo. Lo mismo pasa en el sentido en el que Dios te ha diseñado a ti y a mí para ser su hijo.
El propósito de nuestra vida, de mi vida, es ser hijo de Dios. Entonces, como Dios me ha diseñado para eso, y cuando yo entiendo ese propósito por el cual he sido diseñado y entro a ese propósito, me ubico en ese propósito, decido estar en ese propósito, entonces todo lo demás empieza a girar en convertirme en eso precisamente, en un hijo de Dios, en una hija de Dios, en el caso de las damas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el modelo? ¿Cuál es el modelo? O sea, ¿quién sabe en esta tierra ser hijo de Dios? Bueno, precisamente por eso vino Jesús, a mostrarnos cómo se vive la vida de hijo de Dios. ¿Sí? Dice en el Evangelio de Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él nos mostró cómo se vive la vida de un hijo de Dios. En su tiempo, en su espacio, en su momento, ubicado en la realidad que le tocó vivir a Jesús. Bueno, hoy en día nos toca vivir una realidad diferente, pero no un propósito diferente. El propósito es el mismo. El propósito es venir a ser hijos de Dios en esta realidad que nos toca vivir. Y para ello, la receta es la misma. ¿Cuál era la receta de Jesús para poder vivir como hijo de Dios? Era permanecer en la palabra del Padre. Permanecer en la palabra del Padre. Él decía, todo lo que yo hago no soy yo, es el Padre en mí. Y al Padre le agrada que yo haga esto, y al Padre dice que esto, y así. Él vivía en una comunión interminable, constante, con el Padre. Ahí es donde está el secreto de la vida de Dios, en permanecer en su palabra para poder recibir la verdad. Fíjense que la verdad no es algo que se razone y que quepa dentro de nuestro cerebro, de nuestra mente. Nosotros a veces creemos que la verdad es un concepto, que la verdad es tener una certeza sobre tal o cual tema y que esa es la verdad. Si tú le preguntas a Dios en su palabra, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nos enseña que la verdad no es un concepto, sino una persona. ¿Y qué quiere decir eso de que sea una persona? ¿Cómo se aplica a mi vida el hecho de que, o sea, no entiendo por qué dices que la verdad es una persona y no un concepto, una enseñanza, una filosofía, una información? Bueno, permíteme, vamos para allá, ¿sí? Entonces, vamos a seguir viendo y para ir conforme a la presentación esta. Dice en la página 3, considera el propósito de estas poderosas palabras. La verdad te hará libre. La promesa de libertad de la naturaleza humana se cumple por la acción de la verdad en ti y es la única provisión para vivir libre de la esclavitud de la condición humana. Con esto que acabamos de leer, podemos entender una cosa, que vivir la vida en condición humana es vivir una vida de engaño, vivir la vida en engaño, en mentira. Entonces, todo lo que ves a tu alrededor, ¿podrías pensar en un momento que es mentira?
¿Cuántos vieron la película de Matrix? Ya ven que siempre se los digo, pero bueno, otra vez se los vuelvo a decir. Si no la han visto, véanla. Pero véanla sentados con papá, ¿eh? O sea, no la vean nada más ustedes por estar viendo los balazos y todo lo que pasa ahí. No, 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 no. No la vean con esos ojos. Véanla con Dios en su corazón y entiendan que precisamente la tesis de esa película es que todo este mundo en el que vivimos es una mentira. Es una recreación de una gran computadora que llama la Matrix, a la que están conectados los seres que, entre comillas, están vivos, pero no están vivos porque nada más están conectados por todas las partes del cuerpo, están conectados a esa supercomputadora que los alimenta, pero solamente para estar obteniendo energía de ellos. Pero en su mente los hace vivir como si estuvieran en una realidad, así como la vemos con edificios, casas, personas, familiares, todo, pero es una mentira. En fin, lo que sí podemos equiparar a eso que les estoy comentando es que en esta vida muchas veces nos hemos decepcionado de la vida, de personas, de todo, hasta de los equipos de fútbol nos hemos decepcionado, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que todo es una mentira. Y cada vez llegamos más como a esa conclusión, cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista en el que en el mundo tú buscas amor, sinceridad, transparencia, verdadera amistad, buscas honradez, buscas valores y no los encuentras. Muy escasamente. Y cuando los encuentras es porque muy posiblemente es alguien que ya conoce a Dios, que ya conoce la verdad, que ya vive dentro de su vida un poco de verdad. Pero precisamente Jesús es lo que expone. Dice, miren, señores, todo lo que ustedes viven es una mentira. Y ustedes viven encadenados a esa mentira llamada vida natural o vida humana y que trae muchas consecuencias a su espíritu, porque los encadena y los amarga y los tiene en medio de angustias, de temores, de todo tipo de enfermedades del alma. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de la mentira. Ese es el fruto de una vida humana. Entonces, Dios te dice, ven y vive conmigo la vida divina. Esa, para que la empieces a vivir, permíteme entrar a tu corazón. Y entonces, desde la óptica ya de un corazón que está viviendo con Jesús, Jesús es la verdad. Entonces ya ves todo desde un cristal bien distinto. Él te muestra la verdad respecto de ti mismo, pero también respecto de lo que estás viviendo. Entonces, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona que viene a vivir contigo. Se llama Jesús. Y cuando ya vives con Jesús en tu corazón, entonces ya puedes ver las cosas desde otro ángulo bien diferente. ¿Sí? Puedes ver, hermano, hasta puedes caminar sobre el agua. Y con esto yo te quiero decir que tal vez te lo digo de una forma poética, porque dice la palabra de Dios, dice, y si pasas por el fuego, no te quemarás. Y si por el agua, no te ahogarás, no te anegarás. ¿Sí? Es cuando tú ya caminas con Jesús. Entonces ves que tu vida es divina. O sea, ya es una vida divina, una vida eterna. Una vida que ya no se limita a las cuestiones naturales, a las cuestiones
pasajeras en las que este mundo vive. Ya no depende de cuánto ganas, ya no depende de quién la gente dice que eres. Ya depende de lo que Dios dice que tú eres y de quién Dios dice que tú eres. Esa es la vida eterna, la vida divina, la que solamente puedes vivir en la libertad de haber aceptado la verdad en tu persona. Dice aquí en la presentación, en la página número 5, dice, la acción de la verdad en mí. Veamos ahora cada parte de lo que Jesús nos instruye para vivir libertad de la naturaleza humana. Letra A dice, si permaneces en mi palabra, si permaneces en mi palabra. Ya sabes que la palabra a la que Jesús se refiere es aquella que Él habla a tu espíritu en la promesa registrada en la Escritura. Otra vez, vamos a decirlo. El texto dice, si permaneces en mi palabra. En otras versiones dice, si permaneces en mi enseñanza, serás verdaderamente mi discípulo. ¿Sí? Entonces, permanecer en la palabra no quiere decir que te aprendas el libro o que lo sepas recitar de memoria o que lo escribas en las puertas de tu casa, en las paredes de tu domicilio. Eso no es permanecer en su palabra. En primera, se trata de la palabra que Él te ha hablado al corazón, a ti. La enseñanza que Él te ha dado a ti, que Dios te ha dado a ti. Yo creo que, no sé, yo quisiera que alguien de aquí, de los que estamos reunidos ahorita, me dijera, ¿sabe qué? A mí Dios me enseñó una vez esto. Yo me acuerdo que mi mamá un día me dijo que ella estaba pasando por situaciones difíciles en su vida personal y sobre todo en la congregación donde ella asistía o donde asistíamos. Y ella estaba lavando ropa ahí en el lavadero del patio de la casa. Y entonces ella escuchó una voz que le decía, con amor eterno te he amado. Y ella siguió lavando y otra vez volvió a oír esa voz que le dijo, con amor eterno te he amado. Entonces, esa palabra ella la atesoró mucho en su corazón, porque en esos días estaba pasando por una situación en la que ella se sentía muy mal, le habían hecho sentirse pues como una persona que no valía y cosas así. Entonces, ella experimentó esa palabra de Dios a su corazón y la atesoró, la guardó. Y yo creo que así como ese suceso, aquí habemos personas que hemos tenido cosas semejantes, que hemos sentido cuando Dios nos ha hablado al corazón, que a lo mejor son extractos de la palabra de Dios, ¿verdad? De la Escritura, pero que no, hemos sentido que Dios nos los dice a nosotros, personalmente. ¿Sí? Y yo quiero creer, espero que tú lo veas en tu corazón, en tu vida, en tu persona, que las palabras que Dios te ha hablado a ti, yo no sé si te las habló en una predicación o te las habló yendo, caminando, o no sé, o un día que estabas enfermo, no lo sé, pero que tú sentiste que Dios te habló.
yo quiero invitarte para que atesores esas palabras, las guardes, te pares sobre de ellas cada día, cada momento, cada instante y permanezcas en la palabra que Dios te ha hablado, porque precisamente eso es lo que hace que tú vivas en la verdad, que le des entrada a la verdad en tu vida, que es Jesús mismo. Cuando tú permaneces en esa palabra, cuando tú le crees a Dios lo que Él te ha hablado, estás ya parado, palabra, recibiéndola en tu espíritu. ¿Ok? Entonces, aquí dice, si permanecieres o si permaneces en mi palabra, es así que lo prometido cobra vida en tu espíritu para que esté a tu disposición a fin de que tú elijas vivirlo. ¿Sí? Si Dios te ha dicho a ti, eres mi hija amada o eres mi hijo amado, si Dios te ha dicho esa palabra y tú permaneces en esa palabra, o sea, podrán venir las circunstancias a decirte lo contrario y a quererte atemorizar y todo. Te sabes hija de Dios, te sabes hijo de Dios y dices, yo permanezco porque a mí mi Padre me ama. Soy un hijo amado de mi Padre. Entonces permaneces en la palabra de Dios. Y eso te hace vivir, eso te trae como consecuencia una vivencia divina, una vivencia con Dios en medio de lo que estés pasando. Esa elección de vivir lo que recibiste en tu espíritu constituye permanecer en la palabra de Jesús. ¿Sí? ¿Ya quedó claro qué es permanecer en su palabra? Bien, continuamos en la página número 7. Dice, lo que comprobarás que es, una vez que escuchaste a Jesús y decidiste recibir lo que te promete, las circunstancias que enfrentas van a desafiar la promesa hecha. Es allí donde ocurre tu decisión de permanecer o moverte de la promesa recibida, aceptando someterte a continuar sujeto de la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender esta parte porque sí es principal y es que por eso puse una mano con una brujulita ahí en la imagen, porque eso es lo que te hace saber hacia dónde, ¿no? Una vez que escuchaste a Jesús y decidiste recibir lo que te promete, las circunstancias que enfrentas van a desafiar a la promesa hecha. Lo que estábamos diciendo hace rato, o sea, tú le has creído a Dios que Él dice que tú eres su hija amada, su hijo amado, y pues como que el mundo se empeña en decirte lo contrario, ¿no? O las circunstancias. Si yo soy su hijo amado, entonces ¿por qué me pasa esto? Yo ayer me tocó ir a un viaje a Puebla en mi trabajo. Y bueno, pues fui y de regreso no me di cuenta en qué momento se me ponchó la llanta del carro. Se le incrustó algún clavo, alguna cosa, porque por donde yo venía hay obras. Entonces, pues pasé por ahí, no sé en qué momento se le enterró un clavo a la llanta y se le fue saliendo el aire. Lo bueno es que fue relativamente cerca de donde está mi sitio, donde yo llego a formarme. Y cuando llegué,
pues me dice un compañero, ¿ya viste tu llanta? Y le digo, no, y ya me fijé y estaba totalmente en el piso, o sea, se había bajado, desde no sé dónde se había bajado el aire de la llanta totalmente. Entonces, como la había rodado así, pues se echó a perder la llanta. Se echó a perder y digo, era una llanta que estaba pues todavía en muy buenas condiciones, ¿no? Pero entonces yo dije, bueno, pues gloria a Cristo, vamos a cambiarla, ¿no? Y ya cambiarla y no solo a cambiarla en ese momento la refacción, sino que sabía yo que tenía que comprar una llanta porque pues es allá. Y lo que yo había ganado en mi viaje a Puebla, pues se iba a ocupar ahora comprando la llanta que tenía yo que cambiar, ¿no? Y le comentaba yo eso a otro compañero y me decía, no, dice, si a mí me hubiera pasado eso, ya estuviera maldiciendo y estuviera echando bala y todo. Y dice, pero tú te ves muy en paz. Dice, le digo, pues es que estoy confiando en Dios. La verdad es que son cosas que suceden y como hijos de Dios tenemos que vivir esto con papá también. O sea, esto se vive en la eficacia de la palabra divina. Entonces, no porque me haya pasado eso voy a empezar a renegar y a decir, ¿por qué a mí que soy tu hijo me pasa esto? ¿Y por qué a mí siempre? Y mil cosas, ¿no? Que muchas veces nos ponemos ahí a discutir con Dios. Digo, a veces lo hemos hecho, a lo mejor del pasado, pero la verdad de las cosas es que elegí permanecer en la palabra que he recibido, que soy un hijo amado y bendecido, y entonces no hay problema. Descansamos en la promesa de papá, pero ahí está, trae mayor salud a mi vida que amargarme o que, digo, después de todo, Dios siempre resuelve las cosas. Esa es la verdad viviendo dentro de nosotros. Digo, a todos nos pasa, ¿no? Yo sé que si les pregunto a ustedes, tal vez también tienen muchos ejemplos y testimonios en su vida, pero de eso es de lo que se trata, de vivir la verdad de Dios en nuestros corazones y en nuestro diario vivir, permanecer, no movernos de ahí, no porque las circunstancias nos marquen otra cosa, nosotros vamos a salirnos de la confianza de que estamos viviendo la verdad de Dios. Ajá. No querramos vivir las cosas en la naturaleza humana, porque es muy triste vivirlo así. Muy triste vivir mascando grava, ¿no? Que ya andamos a veces bien molestos por todo y parece que anduviéramos mascando grava. Bien, dice aquí la presentación, dice en la página 7, en la parte de abajo, dice, observa que Jesús no te habla de esfuerzos ni de tu capacidad, sino de tu decisión. Únicamente tu decisión lo que va a permitir o negar que Él cumpla su promesa en ti. Esto es importante entenderlo porque no se trata de que yo haga un esfuerzo por, que iba a reventar, pero ya mejor me aguanté. No se trata de que tú te esfuerces en permanecer en la verdad. Se trata de que lo creas, de que decidas. ¿Sí? Está en la mano de nosotros decidir si vamos a actuar humanamente o vamos a permanecer en la palabra que hemos recibido. En cada cosa que te enfrentes, hermano. No sé por qué estés pasando en estos días, pero tú puedes decidir. O lo vives humanamente o lo vives divinamente. O lo vives en la naturaleza humana o lo vives en la naturaleza divina, en la vida eterna de Dios. ¿Sí? Recibe la palabra que Dios te da, créela, párate ahí, no te muevas.
¿sí? No se trata de que hagas y trates de arreglar las cosas. No, no, no. Dios lo va a hacer y te va a guiar cómo y cuándo. Y si Él vive en tu corazón, o sea, Él, ¿qué le va a agarrar por sorpresa, hermano, a Dios? Nada, nada. Él ya sabe lo que viene. Descansa en eso. Esa es la otra ventaja de ser hijo de Dios y de vivir la vida de Dios, es que te adelantas a lo que viene. ¿Por qué? Porque tú vives con el que sabe lo que viene. Vives en tu corazón con Él. Entonces, muchos están temerosos de qué va a pasar este 2021, qué va a pasar qué va a pasar. ¿Quieres que te diga qué va a pasar? Si permaneces en la palabra de Dios, vas a crecer, vas a vivir, vas a experimentar la gracia divina en tu vida. Eso es lo que va a pasar. Si tú renuncias a eso, bueno, también lo que va a pasar es que tú te vas a angustiar con el mundo. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran ustedes, pues, compartirnos sobre lo que hemos estado viendo? Yo creo que en estos días todos tenemos gente muy cercana por la que hemos estado orando, hemos estado viendo que están pasando quizás por enfermedad. Y yo quiero invitarlos para que permanezcamos en la palabra recibida, vivamos en ella y llevemos en oración a todos esos amigos, a todos esos hermanos, familiares, hijos, sobrinos, tíos, abuelos que están pasando por enfermedad. Yo les invito para que, parados en la verdad que es Jesús, pidamos por ellos, oremos por ellos. Y no solo eso, sino que la forma en la que nosotros podamos ser útiles a ellos, en servirles, que Dios les sirva a través de nosotros, hagámoslo. Porque esa es parte de la vida divina, ¿sí? Es parte de saber quién eres tú. Decía Jesús, no vine para ser servido, vine a servir. Y esa es parte de nuestra bendición. Entonces, yo los invito para que estemos viviendo eso también. Vamos a concluir aquí en esta tarde, esta noche. Nos quedamos en la página 7. El próximo viernes vamos a estar viendo la página 8, si Dios nos presta la vida. Y pues esperemos que ya podamos entrar temprano a nuestra reunión. La verdad es que hoy se atoró todo esto, ¿no? Pero bueno, esperamos que para el próximo viernes se pueda empezar desde las 8 de la noche. Y animen a los amigos, a los hermanos que ustedes conozcan para entrar a esta reunión. Digo, no nos cuesta más que aprenderle aquí y estar atentos. Entonces, yo los invito para que podamos estar e invitar a nuestros amigos y hermanos para estar aquí, ¿ok? ¿Hay algún comentario, alguna cosa que quieran compartir?
Bueno, si no, vamos a orar y dar gracias a papá. Y no lo olviden, hay que permanecer en su palabra. Padre bueno, gracias te damos por la mesa que hoy has puesto ante nosotros para alimentar nuestro espíritu. Queremos agradecerte por tu palabra y las recibimos, pero queremos que nos permitas permanecer en ella, que estés tú con nosotros para poder permanecer en esa palabra de verdad. Gracias, papito. Ponemos en tus manos la vida de nuestros familiares, amigos, hermanos, que están pasando por enfermedad. Padre mío, queremos rogarte su sanidad. Sabemos que tú puedes hacer el milagro en sus vidas, lo declaramos, lo confesamos en tu nombre y confiamos en que así será, por tu gracia y tu amor. Gracias, papito, te damos en esta noche. Bendice las familias de los que oyen y ven estos videos y también bendice su salud. Los bendecimos desde este lugar. En tu nombre santo, gracias, Padre amado. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, pues nos vemos. Estamos despedidos. Buenas Bendiciones. noches a todos. Sí, buenas noches.